Te saluda el pastor Luis Morales y bienvenidos a mi podcast. En este bloque vamos a estar compartiendo con personajes muy importantes, con temas muy relevantes para nuestros tiempos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un podcast más. Es un podcast un poco interesante porque lo vamos a hacer parte en español, parte en inglés. Y bueno, espero que todo nos salga bien. Tengo a dos invitados, pero primero déjeme poner todo el tema en perspectiva. Yo soy una persona que cuando acepté a Cristo inmediatamente me comenzó a interesar el tema de llevar el Evangelio a personas que practican el Islam. Eh, Desde que yo acepté a Cristo y me entregué seriamente a Él, han pasado bastantes años y el mundo ha cambiado. Me recuerdo que en esos días se decía que los musulmanes eran 1.3 billones. Ahora estamos hablando de 2 billones. Se dice que es la religión que más está creciendo en el mundo, pero en parte se debe a que ellos se multiplican casi a entre 5 por 1 o 7 por 1, dependiendo de los países. Y bueno, ustedes me han escuchado que he hecho algunos videos en contra de esta religión, porque la verdad es que es una religión diabólica. No hay manera de tener otra opinión al respecto. Ellos se matan entre ellos, es una religión diabólica y la cosa es que sigue creciendo y por supuesto hoy vamos a estar aprendiendo mucho sobre cómo trabajar con este tipo de personas. Hemos tenido podcasts entrevistando a pastores y periodistas, personas que son grandes en las redes sociales, pero hoy tengo dos invitados. Ellos vienen desde el estado de Texas, en los Estados Unidos, y son dos jóvenes. Uno de ellos tiene 28 años, se llama Sharik, y una jovencita de 22 años. Sharik creo que es pakistaní y Belle Liu, ella es de Taiwán. Ambos se han dado a la tarea eh, de construir el Islam. Esa es una palabra nueva que surgió en inglés, la deconstruction en inglés, que quiere decir cómo desbaratar una doctrina en 5 o 10 minutos. Mucha gente está estudiando cómo desbaratar el cristianismo, pero ahora estamos hablando de cómo desbaratar el Islam. Estas dos personas son pues tiernos en el Señor, pero están avanzando mucho y tienen ya una organización muy grande. Los conocí hace un par de días. Y aquí va la primera pregunta que les quiero hacer. ¿Quién es Sharik? Pastor Luis, es un placer absoluto estar aquí. Mi nombre es Shara Khan y ella es Belle Liu. Somos parte de Christ Underground y tenemos una misión muy sencilla: hacer que los musulmanes sean cristianos. Creemos que esa es la solución a todos los problemas del mundo. En lo personal, crecí siendo un musulmán devoto. Mi papá es pakistaní y mi mamá es india. De hecho, ella se convirtió del hinduismo al islam para casarse con mi padre. Era todo lo que amaba y lo que respiraba. Era mi familia, mi comunidad, mis amigos, mis mentores, los doctores, los abogados. En Texas, la población musulmana es muy poderosa, muy adinerada y muy cariñosa. Realmente era todo lo que conocía. Fue un largo viaje llegar a Cristo, pero me di cuenta de que dejar el Islam me costaría todo lo que tenía en mi vida y que seguir a Cristo sería una aventura salvaje, y eso es exactamente en lo que se convirtió. Pero es algo que sinceramente creo que vale totalmente la pena. ¿Tus padres se han convertido al cristianismo? Los estoy discipulando en este momento mientras hablamos. Es un proceso muy intenso. Son muy devotos. Realmente aman su fe. ¿Abiertos a conversar? Sí. Al principio ha sido muy, ya sabes, agresivo y difícil, incluso hablar con ellos. Ya sabes, hay mucho trauma familiar. Al principio fue muy agresivo. Era difícil hablar por tanto trauma y dolor familiar, pero ahora están abiertos porque me niego a rendirme. Les mostraré nuestra llave maestra, nuestro método para musulmanes, cómo deconstruimos el Islam con respeto. Nos exige aprender el Corán y el Islam para compartir la verdad sin atacar su moral, política o profeta. Antes yo era muy agresivo, pero hoy entender el Islam mejor que ellos es realmente fructífero. ¿Te convertiste al Señor como 4 años atrás? Yeah, so
Sí, fue increíble. Empezaré por esto. En la universidad me conocían como el estudiante que defendía su fe en el Islam. En 2020 lo dejé al comparar la Biblia y el Corán. Vi tantos debates que pensé, ya no puedo defender este libro. Dejé el Islam, pero me perdí en el mundo. Me alejé, pero Cristo aún no me sanaba. No se lo desearía ni a mi peor enemigo. Estar en este mundo sin fe es muy difícil de vivir risas, sinceramente. Muchas personas en esa etapa han pensado con quitarse la vida. Así fue mi caso. El 1 de noviembre de 2022, en mi habitación, sentía tanto dolor que recé a Alá. Por favor, sálvame. ¿Por qué no puedo más? Estoy entumecido, nada me importa. Cada momento es doloroso, no puedo disfrutar de nada. Por favor, ayúdame. Estaba al borde del suicidio por falta de identidad y me arrepentí ante Alá, prometiendo ser el musulmán más devoto. Esa misma noche, Cristo me impactó en un sueño. No vi al hombre de blanco, pero escuché, levántate y vete, porque has sido sanado. Lo reconocí por mis estudios bíblicos. Fue la primera vez que sentí la gracia de Cristo y supe que, a pesar de orar a Alá, Cristo me respondió justo cuando más lo necesitaba. En 2018, en mi ciudad natal, fui a mi peluquero, un cristiano muy devoto. Era 23 de diciembre, llegué tarde, pero abrió la tienda para atenderme. Fue la primera vez que escuché el Evangelio completo. Esa semilla creció mientras era presidente de mi fraternidad. Era un tejano auténtico. Le gustaba cazar, tenía armas y cabezas de ciervo en las paredes. Finalmente, el vicepresidente de mi fraternidad fue quien me guió a Cristo. Perdón, ¿tuviste algún amigo que verdaderamente tuvo mucho que ver en tu conversión? Sí, fue en 2018, estaba en mi ciudad natal y de hecho caminé hacia mi barbería y mi barbero era un hombre cristiano muy fuerte. Acababa de cerrar la puerta, cerró toda la tienda, todos habían ido. Llegué 10 minutos tarde y abrió la puerta para mí y me cortó el cabello y eso fue creo que el 23 de diciembre, así que justo antes de Navidad. Y esa fue la primera vez en mi vida que escuché una presentación completa del Evangelio. Y esa semilla terminaría convirtiéndome en el presidente de mi fraternidad. Fue de hecho quien se sentó conmigo y me llevó hacia Cristo. Y tenemos también a Belle, que ella es de Taiwán, tiene 22 años, y están trabajando juntos con Sharik en esta Christ Underground. Cristo, como quien dice, bajo tierra o underground, quiere decir como en túneles y todo eso, porque así es como se practica la fe en estos países musulmanes. Belle, ella es taiwanesa y, como acabo de decir, tiene 22 años y ella también está haciendo este trabajo. Belle, ¿practicabas alguna religión china? Mi abuelo se convirtió del budismo al cristianismo, y por parte de mi abuela hubo generaciones de taoísmo. En realidad mis padres ya fueron criados como cristianos, pero ellos serían la segunda generación de cristianos. ¿A qué edad te convertiste? Sí, es una buena pregunta. De niña amaba a Dios e iba a la iglesia, pero al entrar a la secundaria y preparatoria, empecé a vivir en abierta rebelión. Pasé por una fase agnóstica, luego una fase atea, y fue vivir realmente en el mundo, luchando contra muchos abusos. Abuso sexual, abuso de drogas, confusión sexual y muchos de los pecados mundanos en los que vivía. Luché mucho con Dios hasta graduarme de la preparatoria. Era una persona muy enojada, casi atea, hasta que Dios me encontró. 3 meses después entregué mi vida a Jesús hace unos 2 años. Wow, ¿tu familia se han convertido? Sí, ellos fueron cristianos bastante devotos toda su vida. Creo que simplemente no se dieron cuenta de lo que yo estaba pasando. Son jóvenes los dos y solteros los dos. ¿Qué es lo que los apasiona en cuanto a lo que están haciendo? Para mí es una misión muy personal. ¿Sabes? Cuando me despierto cada día, no pienso,
oh, voy a hacer actividades mundanas hoy. Tuve la convicción de que si mi Biblia es cierta, si Génesis 1 contra 1 es cierto, lo cual comentamos entonces, el Islam es la mayor fortaleza satánica en el mundo hoy. Hay 2.000 millones de musulmanes en 53 países de mayoría musulmana. Y eso es lo único que conocía el Islam. Entonces pienso, si tuviera un llamado, ¿cómo podría no ser este? Y luego se vuelve muy personal. Cuando veo a mi familia ir a Arabia Saudita para la peregrinación, cuando los veo rezar 5 veces al día sin tener fruto del Espíritu en sus vidas, cuando están tan atrapados bajo la ley, me rompe el corazón, me destroza, de verdad. ¿Alguna vez fuiste a besar la piedra? Estuve muy cerca, de hecho mi familia fue. Esta es una buena historia para ti. ¿Está en Meca o en Medina? Meca. Está en Meca. Sí, la Kaaba simplemente significa cubo. Ellos creen que es técnicamente la primera casa de Allah, el primer templo. Mi familia estuvo ahí hace exactamente un año. Fue el 16 de abril de 2025 cuando mi familia regresó de la Meca y ese mismo día al recogerlos del aeropuerto decidí que iba a comenzar este ministerio. El Señor puso este fuego en mi corazón. Me recuerda un versículo de la Biblia, Jeremías 20:9. La palabra del Señor es como fuego en mis huesos. Trato de contenerla, pero me canso y no puedo evitar hablarla. A pesar de todas las burlas y la confusión, comencé este ministerio hace un año porque mi familia había regresado de la Meca y pensé, esto es ridículo. Es tan personal ver mi familia esforzarse tanto por el Dios del Islam cuando yo sé tanto al respecto, simplemente me destrozó, me destrozó. Y la familia pone una marca en la entrada de la casa. Es una actividad muy, digamos, reverente. O sea, ellos están realmente orgullosos de eso. Lo he visto en Israel, en el Muslim Quarter, Ujú. ahí en la parte musulmana, en Jerusalén, que le ponen una marca a las puertas como diciendo, yo ya fui a hacer mi peregrinaje. Belle, Yes. te hice esta pregunta, ¿cómo es que una taiwanesa se apasiona no por la gente de Taiwán, no por los chinos, sino por los musulmanes? Sí, esa es una excelente pregunta. En mi caso, nací y crecí en Estados Unidos y por eso, aunque hablo fluido chino y taiwanés y paso el tiempo con mis primos taiwaneses todo el tiempo, no me siento muy en casa culturalmente cuando estoy con personas taiwanesas de mi edad. Realmente siento que mi hogar está en Estados Unidos. Además, también hay una pequeña barrera cultural y de idioma, porque mi lenguaje no es el más avanzado para comunicarme y realmente creo que tengo un don para la comunicación, particularmente en el idioma inglés. Así que diría que esa es una razón muy importante. Pero la segunda razón más grande es que cuando estaba luchando con mi propia fe, es curioso, porque cuando le entregué mi vida a Jesús, no fue algo mental o intelectual. Fue un paso de fe por completo. Simplemente lo dejé todo y fui a ciegas. Por supuesto, fue la decisión correcta, pero no fue hasta después que empecé a luchar tanto con las cosas de la Biblia. Pasé de odiar a Dios, odiar la Biblia, acusar la Biblia y a Jesús de esto y aquello, a ir ciegamente por fe, y después me quedé como, está bien, pero todavía tengo estas preguntas, y lo que veo ahora es a muchos de mis antiguos amigos todavía atrapados en esas preguntas y acusaciones hacia la Biblia, tal como yo lo estaba. Ellos no tuvieron necesariamente ese paso de fe. Yo tuve la oportunidad de dar ese paso de fe. Después, cuando finalmente empecé a leer la Biblia, seguí luchando, pero Dios realmente se encontró conmigo y cuanto más buscaba, más se manifestaba Él. Y la cuestión es que muchas de las respuestas que recibía antes o incluso durante mi camino eran solo confía en Dios. ¿Sabes? Como que no siempre tienes que saberlo todo. Eso es verdad, pero creo que no significa que los cristianos deban ser perezosos y no discipular a una generación que se hace preguntas. Por eso me apasiona tanto esto hoy. Veo a mis amigos que siguen perdidos, que se ven como yo antes, y desearía que alguien hubiera estado allí para mí, guiándome a través de todos esos pasajes difíciles de la Biblia, mostrándome por qué la cosmovisión bíblica cristiana es la correcta. Y luego, por supuesto, el Islam es solo otra cosmovisión que se opone a la cosmovisión bíblica. Mi pasión es que toda cosmovisión falsa sea puesta a los pies de la cruz, empezando ahora mismo con el Islam, porque puedes caminar con ellos y razonar juntos, tal como Dios siempre dijo. En Isaías 1:6, Él le dijo a Israel que razonara con Él, y eso es lo que amo hacer ahora. Me encanta sentarme con musulmanes y simplemente razonar con ellos durante horas. Por eso es que realmente me apasiona tanto. That's great. Ok, vamos a... ustedes se especializan
en lo que se conoce como deconstruir. En inglés se llama deconstruct. ¿Qué significa? O sea, sabemos que significa como aplastar, ¿verdad? Minar desde el fondo una fe, una religión. Eh, ¿Dónde están ustedes ahora en este momento con su organización? ¿Y qué es lo que están haciendo? Que hace una gran diferencia. Parece que anoche escuché que tienen como a 11,000 misioneros ya en diferentes países, eh, pues haciendo esto de construir el Islam. Absolutamente. Con Christ Underground tenemos nuestro sistema, lo llamamos la llave maestra. El objetivo no es solo deconstruir el Islam, sino cómo lo hacemos de una manera que lleve a los musulmanes a convertirse al cristianismo. Exacto. Al deconstruir cualquier cosmovisión, es muy importante usar solo nuestra Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para llegar a ellos. Si deconstruimos la autoridad del Corán con nuestra Biblia, su nueva autoridad en la vida se convierte en la Biblia y podemos allanar el camino para Cristo. Lo que vemos aquí es que para los nuevos en el Islam, 600 años después de la crucifixión, aparece este profeta llamado Mahoma. Se le conoce como Dios habló a través de él para crear este Corán. En el Islam, esta es la palabra de Dios, su palabra eterna hecha texto que podemos entender. Todos los musulmanes creen que esta es verdaderamente la voz de Dios, su autoridad totalmente. Es como un ídolo para ellos. Sí, absolutamente. Lo que diga esto es ley absoluta. La ley Sharia, incluso los argumentos morales, como sobre las esposas y todas las cosas que pueden hacer, es porque esto lo dice. Ellos creen que Dios lo dijo. ¿Quiénes somos nosotros como humanos para estar en desacuerdo? Si podemos socavar la autoridad de este Corán y quitarlo del camino, la analogía que uso es que los musulmanes miran el mundo así, a través del Corán. Si podemos quitar este Corán y sentar las bases bíblicas, ahora pueden ver el Evangelio, ahora pueden ver por qué Cristo es necesario. Así que, Bella, si pudieras leer la Sura 4, versículo 157. Ahora nos van a compartir algunos pasajes de diferentes suras para que podamos ver cómo es que ellos hacen este trabajo. Ellos lo van a leer en inglés, pero yo se los voy a leer en español. Vamos a ver el primero, es acerca de Jesús y la crucifixión. Y vamos a ver qué dice el Corán al respecto. Go ahead. Good. Y por jactarse, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no lo mataron ni lo crucificaron, solo se les hizo parecer así. Incluso aquellos que discuten sobre esta crucifixión están en duda, no tienen ningún conocimiento, solo hacen suposiciones. Ciertamente no lo mataron. Vale. Entonces, nosotros no creemos eso, risas, ¿verdad? Podemos hacer una distinción muy clara. Ellos no creen que Cristo fue crucificado, y gran parte de su teología y creencias provienen de eso. No hay necesidad de un Salvador. Entonces, lo que vemos es que esta es una historia en el Corán, y digo que mantengámoslo muy simple. Si podemos refutar otras historias en este Corán, si podemos quitar esto y decir, oye, este es un libro falso, que lo que está aquí no es la verdad absoluta, entonces realmente podemos dejar esto atrás para el musulmán, y así ellos pueden recibir una presentación clara del Evangelio. ¿Cómo le hacemos que ellos crean en nuestra perspectiva si ellos no creen en el Nuevo Testamento? Sí. Un buen principio para el evangelismo hacia los musulmanes es que están entrenados quirúrgicamente para atacar a Pablo y al Nuevo Testamento. Les encantaría destrozarlo. Pero lo que hemos visto es que el Nuevo Testamento en el Corán tiene una definición diferente a la que nosotros leemos. En el Islam, no puedes escribir escrituras si no eres profeta. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son considerados profetas en el Islam, por lo que se preguntan por qué tendrían escrituras sagradas. Por eso, lo que hacemos es ir al Antiguo Testamento, porque contiene sus propias escrituras, específicamente Moisés. Los musulmanes siempre bromean diciendo, hay 4 evangelios, pero en realidad hay más de 4, entonces ¿cómo sabemos cuál es el verdadero? Bueno, solo hay una Torah, solo hay un Antiguo Testamento con diferentes profetas de cada género. Ellos creen en esos mismos profetas y tienen esas historias allí. Antes de hablar del Nuevo Testamento, cuya teología va completamente en contra de la del Corán, por lo que para ellos no es escritura, usamos esto. Si algo contradice al Corán, para ellos está mal. Pero afortunadamente leemos el Corán todos los días y vemos historias de los profetas que simplemente no tienen sentido. Y vemos que si podemos usar esas historias ahora para socavar esa autoridad, podemos quitarla del camino rápidamente. Así que quiero leerte algunas de estas historias. Sure. Vamos con la Sura 2,
versículo 249. Esto es sobre Saúl y David y Goliat. Yeah. Ve, escuchemos esto. Oiga cómo lee. Dice, pero cuando Saúl partió, mire cómo está de mezclada la historia, pero cuando Saúl partió con sus soldados, les dijo, Dios los pondrá a prueba con un río. Quien beba de él hasta saciarse, no será de los míos, pero quien no beba más que un sorbo en el cuenco de su mano o se abstenga, será de los míos, pero se saciarán de él, salvo unos pocos. Y cuando él y los que creían cruzaron el río, algunos dijeron, hoy no podemos contra Goliat. Y nuestros soldados. En cambio, quienes tenían certeza de que comparecerían ante Dios, exclamaron, ¿cuántas veces con el permiso de Dios un grupo pequeño ha derrotado a grandes ejércitos? Porque Dios está con sus soldados. Suplicaban, oh Señor nuestro, danos paciencia, manténnos firmes y concédenos la victoria sobre los que niegan la verdad. Los derrotaron con el permiso de Dios y David mató a Goliat. Entonces, ¿qué te llamó la atención? Y para la audiencia también, ¿qué es lo que están captando aquí? O sea, hay una mezcla aquí entre el tema de David y esta historia no pasó ni con David ni con Saúl, esta historia pasó con Gedeón. Bien. Y entonces, ¿era el ejército de Saúl tan fuerte y poderoso que fueron y vencieron al ejército de Goliat y después David mata a Goliat? ¿Es esa la historia que tenemos? No, o sea, aquí lo que nos dice es que el ejército de Israel atacó a los filisteos y después de que los atacó, entonces David vino y mató a Goliat, pero la Biblia es totalmente lo contrario. David mata a Goliat y producto de eso el ejército entero de Israel se llena de fuerza y de ganas y van y acaban con los filisteos. Sí. Y bien, Bel, si pudieras explicar por qué, ¿cuál es la objeción número 1 con la que lidiamos? ¿Y por qué esa es realmente la única importante? Sí. Así que lo único que el musulmán puede decir ahora es que la Torá está corrompida, que la Torá inventó la historia de Gedeón y luego cambió del Antiguo Testamento la historia de Saúl. O sea, ellos dicen ahora que la equivocada es la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, que el correcto es el Islam, el libro, Corán, y ahora lo que vienen es que dicen que la Biblia ha sido corrompida. Sí. Y lo que decimos es que los musulmanes siempre dirán, no, tu Biblia está corrompida. Nosotros respondemos, está bien, ese es un reclamo general. Es un reclamo masivo, es un reclamo enorme, específicamente cómo cambiamos nuestras escrituras. Porque lo que ellos dicen con esta historia es que inventamos a Gedeón, que tomamos las escrituras y corrompimos toda la historia de jueces para añadir a Gedeón, que tomamos 1 Samuel y corrompimos toda la historia de 1 Samuel para hacer a Saúl débil, y que corrompimos toda la historia de 1 Samuel para que David matara a Goliat después. Porque ellos dicen que esta es la historia original. Desde el principio de los tiempos, esto fue lo correcto. Así que dicen que así es como debería ser y que lo que tenemos nosotros está cambiado. ¿Cómo puede ser que el Antiguo Testamento, que ha existido por años, y el libro este que apareció ahí por el año 600 después de Cristo, es el verdadero? O sea, es ridículo. Y lo más importante que hay que entender es que esto llegó 600 años después de Cristo. Nuestros manuscritos más antiguos son los rollos del Mar Muerto, que datan de 250 años antes de Cristo. Así que hay una brecha de 800 años entre nuestros manuscritos más antiguos que coinciden con lo que leemos hoy y este Corán, y ellos dicen que es muy diferente. Quiero leerte otra historia aquí. Este es el matrimonio de Moisés. Este es Moisés en el pozo de Madián. Es una historia en Éxodo 2, versículos del 15 al 22. Vamos a ver cómo ellos cuentan la historia de Moisés. Una de ellas dijo, oh padre, contrátalo, pues qué mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto. Dijo el padre de las dos mujeres a Moisés, quiera ofrecerte en matrimonio a una de mis dos hijas, a condición de que me trabajes o que trabajes con nosotros durante 8 años.
pero si deseas quedarte 10, será algo que tú hagas voluntariamente. No pretendo dificultarte las cosas y me encontrarás, si Dios quiere, entre los que tratan con justicia a sus empleados. 28 dice, dijo Moisés, eso es un acuerdo entre tú y yo. Cualquiera que sea el plazo que cumpla no será justo conmigo y Dios es testigo de lo que decimos. Verso 29, cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia por la noche rumbo a Egipto y en el camino divisó un fuego en, en el fuego y quizá un fuego en el monte, perdón, y le dijo a su familia, permanezcan aquí, pues he divisado fuego y quizás pueda traerles alguna noticia del camino que debemos seguir o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos. Entonces, esta también es una historia muy fascinante para mí. Y es que cuando miramos la historia del Éxodo, Moisés está consiguiendo a su esposa Séfora. Él en realidad está con el rebaño de Jethro, está con las ovejas. Jethro tiene 7 hijas y luego Moisés simplemente va y ve la zarza ardiente. Pero, ¿a qué historia te suena esto, pastor? Yeah, it's Jacob and the two daughters of Right. Laban. Yeah, sí. Labán, tienes a Raquel, tienes a Lea, los contratos de servicio, las tradiciones judías en torno a eso. E incluso en el versículo 29 sabemos que es aún más parecido cuando dice Moisés había completado el plazo y viajaba con su familia. Ese es un versículo en Génesis 30. Exacto. Jacob dijo, dame mis mujeres y mis hijos y déjame ir. Así es. Y lo que estamos viendo aquí es que estas historias se están mezclando. Ahora están diciendo que no solo inventamos la historia de Saúl, Gedeón y Goliat, sino que ahora también inventamos la historia de Jacob. Esa es una historia bastante importante, está en la Torah, la evidencia de esos mismos manuscritos está ahí. Es que la Biblia es la que está equivocada. Sí. Así que vamos a profundizar mucho ahora. En la llave maestra manejamos 5 afirmaciones. Hay 5 afirmaciones. Y estas 5 afirmaciones son creencias fundamentales de cada musulmán. Primero, van a decir que la Torah específicamente fue corrompida. Bueno, vemos en todo el Corán lugares específicos que de hecho verifican que las historias de los profetas no están corrompidas. Sí. Y incluso los principales estudiosos islámicos dirán que las historias son muy similares. ¿Son similares? They are contradicted. Completamente. Están mezcladas, son contradictorias. La segunda afirmación es que este Dios, Alá, fue el autor tanto de la Torá, el Evangelio, los Salmos y finalmente del Corán. Así que es el mismo Dios de Abraham, Ismael y Jacob. Pero el mismo Dios de Abraham y Jacob, el mismo Dios abrámico, es el mismo autor de todas estas escrituras. La tercera afirmación es, bueno, déjame volver a esa segunda afirmación rápidamente. ¿Es el mismo autor? ¿Podría el mismo Dios equivocarse en los detalles de las historias de sus propios profetas de esta manera? Están escritas por 2 personas diferentes. 2 dioses diferentes, 2 personas diferentes, 2 autores diferentes, como quieras decirlo. La tercera y cuarta afirmación son absolutamente devastadoras para el Islam. La tercera afirmación es que Abraham e Ismael viajaron realmente desde Gerar, cerca de la actual Gaza, hasta la Meca. De hecho, bajaron que Ismael era un bebé lactante y que lo llevó y luego Ismael crecería, Abraham regresaría, iría y vendría y finalmente reconstruirían la Kaaba. Así que ese gran cubo negro fue en realidad otra historia que usa Mahoma. Bueno, esa historia es en realidad similar a Génesis 21, versículos del 1 al 21. Y lo que vemos es que la historia de Gerar a Beerseba es el viaje de Abraham echando a Agar e Ismael debido a la burla del segundo hijo, Isaac. Bueno, lo que vemos es que Mahoma toma esa misma historia, elimina a Isaac, haciendo que Ismael sea un bebé. En el relato del Génesis, Ismael tiene unos 17 años cuando es expulsado. En el relato islámico, es un bebé. Así que lo eliminan por completo. Nada de Isaac. Sí, un bebé lactante. Y lo llevan hasta la Meca, que está a 838 millas, unos 1,350 kilómetros al sur, en comparación con el viaje de solo 17 millas o unos 27 kilómetros de Gerar a Beerseba. Y también una diferencia en la historia es la edad, pero también que Abraham fue con ellos. Pero usan la misma historia de darle a Agar un odre de agua y comida y enviarla. Y luego, incluso en Génesis 21, versículo 21, dice que Agar le buscó a Ismael una esposa de Egipto. Bueno, Mahoma dice, no, Egipto.
en realidad una esposa de una tribu en Arabia Saudita, específicamente alrededor de la Meca. Y así es como Mahoma se convierte en este reclamo del linaje abrahámico. Así que esa cuarta afirmación que los musulmanes creen es que Mahoma es ismaelita, que en realidad está relacionado con Abraham. Eso blasfema nuestra Torá. Así que no quiero más cristianos diciendo que Mahoma es ismaelita, que hay tres religiones abrahámicas, hay una religión abrahámica y se cumple en Jesucristo. ¿Está bien? Pero Mahoma está usando las historias de los profetas y está tomando los detalles de ellas y cambiándolos para que la doctrina que se deriva de ellas sea completamente diferente. La quinta afirmación es que Mahoma fue comisionado como profeta de la misma manera específica que los profetas anteriores. Pero la historia que da Mahoma es en realidad la historia de Moisés. Que el mismo ángel que visitó a Moisés en la zarza ardiente fue el mismo ángel que visitó a Mahoma en la cueva cuando tuvo esta experiencia agresiva y demoníaca. Y lo que podemos ver con esa historia es que, en primer lugar, era el ángel del Señor. Moisés sabía que era Dios. Y luego a Moisés se le dieron señales y milagros, las tres señales, la mano leprosa, la vara arrojada, el río convirtiéndose en sangre. Aarón le creyó y luego todos los ancianos de Israel le creyeron. Bueno, en la historia de Mahoma, Mahoma estaba muy asustado. Corrió a casa con su esposa, decía, cúbreme, cúbreme. Ya sabes, no estaba seguro de que fuera Dios. Y luego alguien realmente confirmó que era profeta, basándose en una historia diferente. Se llama Waraka. Podemos profundizar en eso más tarde. Así que lo que vemos es que Mahoma está usando las historias para construir la teología. Y quiero leerte una historia más para realmente dejar esto claro. Si puedes ir a la Sura 2, versículo 37, y esta es una de las fotos que tienes. Esa es la historia de Adán y Eva en la Biblia. Y de hecho, si puedes leer del 35 al 37. Oh Adán, vive con tu esposa en el paraíso y come tan libremente como desees, pero no te acerques a este árbol, o serás de los malhechores. Pero Satanás los engañó, llevándolos a su caída desde el estado dichoso en el que estaban. Y dijimos, desciendan de los cielos a la tierra como enemigos unos de otros. Encontrarán en la tierra una residencia y provisión por su estancia designada. Luego Adán fue inspirado con palabras de oración por su Señor, así que él aceptó su arrepentimiento. Ciertamente, Él es el aceptador del arrepentimiento, el más misericordioso. Así que lo que estamos viendo aquí, y te daré un resumen, esta hermosa historia que tenemos en el Génesis de Adán y Eva comiendo el fruto, se dan cuenta de que están desnudos en su vergüenza. Dios les dice a sus amados hijos, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Y luego Dios de hecho dice que ciertamente morirán debido al pecado. Pero hay un pequeño detalle en el Génesis donde dice que cubrió a Adán y Eva en su vergüenza con túnicas de piel. Y siempre preguntamos, ¿de dónde sacas túnicas de piel de un animal? Y así, en el primer ejemplo de que la penalidad del pecado es la muerte, al mismo tiempo vemos a Dios cubriendo a Adán y Eva con una piel de animal para cubrirlos a ellos y a su pecado y salvarlos de la muerte. Todo está en el Génesis. Bueno, el Islam convenientemente borra toda esa historia del planeta. Ha desaparecido. Y la reemplazan con esto. La historia en el Islam es que a Adán se le dio la orden, pero la olvidó y luego come del fruto. Y luego dice, Dios, lo siento. Se arrepiente diciendo, Señor, lo siento. Es inspirado con palabras de arrepentimiento y Alá lo acepta. Así que la penalidad por el pecado ahora es simplemente el arrepentimiento. ¿Cómo han sido sus experiencias cuando comparten estos 5 principios con un musulmán? ¿Podrías compartir el testimonio de esa mujer? Sí, quiero decir, literalmente la semana pasada me conecté con esta chica en la India, toda su familia es musulmana, nunca ha hablado con un cristiano en su vida, no tiene amigos cristianos. Me reuní con ella en línea, 6 horas. A las 3 horas dejó el Corán a un lado. Admitió que el Corán no es la palabra de Dios. Dijo que Mahoma no es un profeta. 3 horas más tarde, entregó su vida a Jesús. Así que 6 horas es un tiempo muy rápido para que una musulmana se convierta al cristianismo, y eso sin sueños. Ya sabes, nada de hombre, mujer, nada de visiones, solo yo, una conversación, 6 horas, y eso es increíble. Por lo general, estoy seguro de que sabes que les toma años y años. Así que eso es realmente lo que estamos viendo, y la estadística que vemos es que si alguien llega a la conversación ya con un poco de duda, si son musulmanes pero dicen que tienen dudas, por lo general con una sola conversación de unas pocas horas, dejan el Islam y entregan su vida a Jesús. Si son muy devotos, tal vez hagan falta de 2 a 3 sesiones largas. Pero ya sabes, dedicándoles tiempo, en 3 sesiones dejan el Islam y entregan su vida a Jesús. ¿Cómo le das seguimiento a estas personas que se convierten? Aquí tienes la traducción limpia, sin símbolos, guiones, pausas, entre paréntesis, ni marcadores de diálogo, lista para tu herramienta de voz.
Sí, eso es solo la deconstrucción. El discipulado y el seguimiento son absolutamente clave. Así que tenemos dos herramientas. Primero, tenemos nuestra comunidad en línea, de la que hablaremos al final, a la que podemos invitar a las personas. Hay un curso gratuito sobre todo esto. Pero lo real es la reconstrucción. Así que ahora que tenemos el Corán fuera de escena, ¿cómo reconstruimos su fe en Cristo de inmediato? Les decimos, oye, ya que el Corán está equivocado y pensabas que la Torá estaba corrompida, ¿podemos mostrarte lo que la Torá real dice en realidad? Y repasaremos 5 principios principales que eventualmente conducen al Evangelio. El primero es que reconstruimos el pecado original, les mostramos que hay una penalidad por el pecado, que Dios realmente dice que la penalidad por el pecado es la muerte, ¿verdad? Luego pasamos al segundo pilar, que es que la expiación de sangre es necesaria. En Levítico 17:11 dice que el pecado será cubierto por la sangre, que es un pago necesario para hacer expiación por sus almas. Luego en el tercer pilar, este concepto de las teofanías es realmente Dios descendiendo como humano a lo largo de toda la historia. Usamos ejemplos del jardín del Edén. Dice que Dios caminaba en el jardín. Dios tenía piernas físicas que era capaz de interactuar realmente con su pueblo. La historia de Abraham y las 3 personas en la tienda, que uno de ellos era el Señor. Incluso en Jeremías 1 dice que la palabra estaba con Jeremías y la palabra del Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y le dio palabras para decir. Así que estamos viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento que Dios realmente dice que el pecado o el pecado original existe, que la tierra será maldecida debido a nosotros. Luego dice que la expiación de sangre es necesaria y luego siempre está interactuando con sus profetas en forma humana. Esa es su ley. Luego pasamos a las profecías mesiánicas, específicamente Isaías, el siervo sufriente, Isaías 52 al 53. Compartimos eso con nuestros amigos ahora ex musulmanes, aún no cristianos, y decimos, ¿a quién te suena esto? Y cada vez dicen, esto suena a Jesús. Y les mostramos que no solo Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo, sino que en lo primero, los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de los que hablamos, hay una copia 99% similar de Isaías a lo que tenemos hoy en nuestras Biblias. Así que ahora, incluso antes de que Cristo viniera, hay una profecía del siervo sufriente. Eso los sacude y lo aceptan porque ya no creen que estamos corrompidos. Ahora sus mentes están voladas. Solo después de hacer esto, lo que hemos hecho es deconstruir el Islam. Ahora hemos reconstruido con la Torá y el Antiguo Testamento. Ahora compartimos el Evangelio. Así que ya no hay más, oh, nosotros también amamos a Jesús. No, aquí está el camino de Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y los invitamos al Evangelio solo después de que se haya hecho toda esta base. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Nuestros musulmanes que han venido a Cristo en nuestro ministerio aprenden la llave maestra y decimos, no vayas. ¿Sabes? Mi error fue que me hice cristiano y se lo dije a todos de inmediato y pensaron que estaba loco. Con los musulmanes ahora decimos, no se lo digan a su familia todavía, manténganse a salvo. Queremos que aprendan esto. Aprenden esta herramienta de discipulado primero. Y ahora tenemos musulmanes en nuestro ministerio yendo con sus hermanos, hermanas, amigos, familia, se conectan con nuestra comunidad, ayudamos a pastorearlos, ayudamos a enseñarles, los discipulamos y les enseñamos esto y se vuelven bíblicamente alfabetizados muy rápido y son capaces de ir con sus familiares y compartir la llave maestra con ellos de una manera muy encubierta a un nivel de cristianismo subterráneo. Ujú. Am, ¿Cuán exitoso está siendo tu ministerio? ¿Cuántas personas tienes en tu ministerio que están trabajando con todo esto? Misioneros en diferentes partes. Sí, ha sido un movimiento del Señor, te lo diré. No es nada que yo pudiera hacer con mis propias fuerzas. Tengo socios increíbles como Bell. Tengo un pastor principal llamado Greg Armstrong, un jefe de investigación llamado Alex Crimley, algunos entrenadores llamados, ya sabes, Pavel y algunos otros. Y realmente lo que el Señor ha hecho es unir a este equipo ministerial. Y tenemos más de 11,000 estudiantes, misioneros, evangelistas y pastores en nuestra comunidad aprendiendo la llave maestra. Tenemos personas en Marsella, Francia, en Hillsong, Marsella, enseñando esto en el escenario. Tenemos personas en Texas enseñando a sus congregaciones. Tenemos personas en Corea y en Indonesia aprendiendo esto y llevándolo de regreso a sus familias. Y así que lo que hemos hecho es crear esta plataforma en línea y tenemos gente, quiero decir, los números ni siquiera podría contarlos. A veces ni siquiera lo sabemos. Pero es un tiempo donde se están plantando semillas en más de 100 pascalices diferentes, 11,000 personas en más de 100 pascalices diferentes. Y solo con la maquinaria de las redes sociales, sé que te apasionan mucho las redes sociales. Las redes sociales de Bell también son increíbles. Pero solo con las páginas de Real Shirkan que tenemos, nuestro equipo ha logrado más de 200 millones de visitas en solo los últimos 12 meses usando Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todo, simplemente en nuestras propias páginas, enseñando esto sin atacar su moral. No estamos disparando a Coranes, no los estamos quemando con técnicas pirotécnicas como vemos que hacen algunos políticos. Solo estamos predicando el Evangelio
usando el evangelio para desmantelar cualquier otra escritura falsa. Y me encantaría hablar con Bel sobre cómo has visto tú también el éxito del... Sí, no, ha sido realmente increíble. Creo que una de las cosas más geniales de ver es cómo fui discipulada primero. Él mencionó al pastor Greg Armstrong. Él realmente invirtió tiempo en mí y me entrenó. En realidad, no me pidió nada ni que me uniera al ministerio. Empecé a seguirlos, renuncié a mi trabajo y dejé mis estudios para unirme a este ministerio porque vi cuánto querían realmente equipar al cuerpo de Cristo. Y ahora ver que eso sucede es increíble. Me encanta cómo ahora soy maestra porque el maestro original, el pastor Greg, me enseñó y ahora soy yo quien enseña a otros. Y es genial. Recientemente creamos algo llamado Campamento David. Tomamos a 100 personas que tienen hambre de aprender. Es un curso de 12 semanas y simplemente los hemos estado enseñando y entrenando. Y ahora ellos son los que están enseñando a los equipos locales en las ciudades donde se encuentran. Esta es la primera vez que llevamos a cabo este grupo, así que ver a las personas que enseñamos levantarse, convertirse en líderes y dirigir sus propios equipos ha sido asombroso. Acabo de ir al sur de California para plantar un equipo allí. Pasé quizás unas 20 horas con ellos y después de eso nombré a una líder. La estoy viendo tomar el control y tomar la iniciativa, y ha sido simplemente increíble. Queremos hacer eso en cada ciudad. ¿En cuántos idiomas están los materiales que ustedes tienen? Sí, así que lo tenemos en inglés, lo tenemos en español, lo tenemos en ruso, lo tenemos en portugués y lo tenemos en francés. Y estamos buscando otros idiomas. Hay muchos. Estamos tratando de sacar también el urdu y el hindi. Estamos tratando de sacar el árabe. El árabe es probablemente más importante para nuestro grupo demográfico objetivo. Sí, exactamente. Pero tenemos personas que vienen y lo aprenden ahora y luego lo llevan a su lengua materna. Así que acabamos de, ya sabes, hace un año comenzamos el ministerio. Hoy hace exactamente un año. Donde estamos hoy... ¿Tú eres el fundador? Sí, absolutamente. Y fue solo yo lanzando un video en YouTube, compartiendo mi testimonio. Y el Señor ha tomado eso y lo ha convertido en un ministerio gigante. Y se ha vuelto tan grande. Ya sabes, soy el fundador, así que me llevo el crédito, pero no hago tanto, hombre. Mi equipo de pastores y mi equipo de Campamento David, ellos están trabajando arduamente en cada ciudad. Así que realmente estoy de pie sobre sus hombros. Am, ¿Cómo invitarías a la gente que entre en contacto con esta página? Absolutamente. Tenemos dos enlaces que quiero compartir. El primero es nuestra plataforma de cursos gratuitos y comunidad. Ahí es donde realmente puedes ver a todas las personas en todos los países trabajando por esta causa. Eso está en school.com/Christ. Así que school.com/Christ. Ahí es donde están nuestros cursos, nuestros equipos de discipulado, nuestros equipos de evangelismo. Si quieres conectar con personas en tu ciudad que están en Christ Underground, ese es nuestro centro comunitario. Todo lo demás está en christunderground.org. Así que en christunderground.org puedes bajar un poco. Verás un video de introducción de 10 minutos que repasa los principios de lo que tratamos hoy. Aprenderás un poco más sobre nosotros. Y luego hay 4 enlaces. Puedes unirte a un equipo de evangelismo musulmán. Puedes inscribirte en el curso gratuito. Eso está en school.com/Christ nuevamente. Y luego puedes contactarnos y una gran iniciativa que tenemos es viajar. ¿Sabes? Incluso usamos nuestro propio dinero. Decimos, ahorren el presupuesto. Vamos a ir a su ciudad y tenemos algunos donantes increíbles detrás de nosotros y queremos ir a su ciudad y queremos predicar este mensaje en su iglesia y luego queremos lanzar un equipo en su ciudad. Así que creo que en el mundo hispanohablante tenemos personas que ahora están capacitadas en la llave maestra en español. Me encantaría enviar a esos misioneros a las iglesias realmente por toda América Latina y Sudamérica. Así que christunderground.org, school.com/Christ. Ok. ¿Tuviste el privilegio de conocer a Charlie Kirk? No, I would love to talk about that though. Así que, de hecho, a partir de la semana pasada, me convertí en orador oficial de Turning Point USA y he trabajado muy de cerca con su organización de fe. Ya sabes, son una organización política secular, pero tienen una rama de fe que es muy poderosa, muy, muy poderosa. Y, de hecho, en agosto, fue el 6 de agosto de 2025, cerca de un mes antes de su asesinato, él hizo 2 declaraciones. Dijo, el Islam es la espada que la izquierda va a usar para cortar la garganta de Estados Unidos. Y luego también dijo que el Islam es la iniciativa más importante para que la iglesia cristiana maneje ahora, hoy. Y acababa de plantear eso a toda la escena de la iglesia, a todo Turning Point. Y un mes después fue asesinado. Y cuando vi su mensaje en agosto, de hecho le envié un mensaje directo al pastor Lucas Miles. El pastor Lucas Miles es ahora el vicepresidente de Turning Point. Un creyente increíble, un hombre de 45 años que simplemente dedicó su vida al evangelio y realmente ha tomado la visión de Turning Point. Es un pastor de Indiana y lo que estamos haciendo juntos ahora es, ya sabes, le envié un mensaje directo. En realidad, estaba buscando trabajo. Dije, contrátame, yo lo haré.
yo me encargaré de los asuntos del Islam. Y él dijo, tenemos algo mejor, ¿por qué no vienes a hablar sobre eso? Y construimos un curso sobre eso, pero la semana que iba a volar para conocer a Charlie Kirk, él fue asesinado. Lamento mucho eso porque me enseñó mucho. Él era un hombre de la misma fe que yo, era muy activo. Pensé que hubiéramos sido amigos increíbles y había visto cientos de horas de sus cosas, estaba muy emocionado de conocerlo y siento que de alguna manera me robaron eso. Siempre le digo a mi equipo, él habría sido uno de nuestros mejores amigos ahora. Habría estado pasando el rato con nosotros y aprendiendo tanto sobre el Islam y nos habría ayudado a arreglar esto. ¿Has visto o han visto ustedes la transformación de Tucker Carlson? Creo que Tucker Carlson es ahora oficialmente un teórico de la conspiración. Solía hablar mucho, ya sabes, en 2010, 2011, 2012, hablaba mucho en contra del Islam. Decía, ¿qué está pasando aquí? Esto no es un valor cristiano. Esto no es una América judeo-cristiana. Y ahora está defendiendo la ley Sharia. Ahora está defendiendo a los musulmanes. Y veo por qué. Es muy antisemita. Tucker Carlson lo es. Pero no lo era. No lo había sido. Y ahora lo es. ¿Qué cambió? Quiero preguntarle eso. Quiero hablar con él. Sé que recibe muchas donaciones de Qatar. Sé que es tratado muy bien por el mundo musulmán por ser antisemita específicamente. El mundo musulmán realmente ama a los cristianos antisemitas. Piensan que realmente ayuda a su causa. Se sienten muy escuchados y amados por ellos, lo cual es un problema de discipulado. No conozco la fe de Tucker Carlson, pero creo que necesita ser discipulado un poco más. Pero definitivamente es lo que llamamos un teórico de la conspiración de derecha. Él, Candace Owens, personas que están más preocupadas por dividir la iglesia y tener política. La señora esta Meghan Kelly ha cambiado mucho. Sí, ella está siendo influenciada muy fuertemente. Incluso el tipo de Infowars está empezando a ponerse de su lado. Son personas que, ¿sabes? Diré esto muy audazmente. Están presionando muy fuerte por una Palestina libre y mi corazón está con los más de 70,000 palestinos que han muerto en los últimos 2 años. Pero cuando 25,000 iraníes murieron en solo 2 semanas en comparación con los 72,000 palestinos en 2 años, las mismas personas que dicen Palestina libre y salven esas vidas guardaron silencio sobre el pueblo iraní. Cuando miras a Yemen y Sudán, que están teniendo dos de las mayores crisis de guerra de musulmanes contra musulmanes, no es judío contra musulmán, es musulmán matando a musulmán. Silencio. En Pakistán ahora estamos empezando a ver, en Nigeria especialmente, cuando los musulmanes están matando a cristianos. Son muy silenciosos. Exacto. Así que todas las vidas importan y la razón por la que estoy señalando esto es porque a la gente le encanta que bueno, no le encanta, pero les encanta que Israel esté persiguiendo a Palestina y están usando eso como arma en nuestra contra. Pero cuando expongo el doble rasero de las 10 veces más vidas que se han perdido en Yemen durante la última década, silencio. Y eso para mí es simplemente fascinante. Y soy muy nuevo en el juego político, pero estoy empezando a reconocer ciertos patrones aquí y tengo curiosidad sobre lo que piensas de eso. Como, ¿por qué guardan silencio? ¿Por qué son tan, sabes, vimos vidas iraníes inocentes ser masacradas por su gobierno? Es una agenda política. El muchacho Amazing. que entrevisté hace poco, que metía Biblias clandestinas a Irán, que son 600,000 personas las que han matado. Not 25, not 40, it's a lot. Los han metido en contenedores refrigerados para ir en contra de los Estados Unidos, dejarlos todos tirados y que vean cómo Estados Unidos ha matado a iraníes. Lucrau, es aterrador. Unas últimas palabras, quizá para jóvenes, porque ustedes son jóvenes, ¿qué diferencia pueden hacer ellos en cuanto a este tema si verdaderamente entienden que esto es muy serio? Sí, dejaré que Bell pase primero aquí y luego yo cerraré. Sí, siempre empezaré con esto. Por supuesto, con el método que les acabamos de mostrar, la llave maestra, tienen que conocer su Biblia para poder transmitirla, ¿verdad? Así que sí, definitivamente diría que estudien el Islam con nosotros, pero ante todo necesitamos tener formación bíblica y esto es algo que defiendo y promuevo especialmente para mi generación. La gente necesita entrar en la Biblia, necesitas entender la historia de Dios y creo, siempre digo esto, ya sabes, la vida eterna es conocer a Dios, ¿verdad? Y si intentas conocer a alguien, lo sientas y le dices, oye, cuéntame tu historia, ¿verdad? Y eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la historia de Dios, no se trata de nosotros. Solo estamos inmersos en su historia. Así que conocer a Dios es leer la Biblia y llegar a conocerlo a través de ella, y eso lleva tu evangelismo al siguiente nivel. Antes de leer la Biblia, intentaba predicar el Evangelio y solo decía, bla, bla, bla. Después de que obtuve formación bíblica, me entusiasma predicar el Evangelio.
Puedo desglosar la historia de la Biblia de una manera en la que sé que llegará a sus corazones, y también puedo articularla bien, intelectualmente también. Así que esto es lo que digo, especialmente a los jóvenes: amen al Señor su Dios con todo su corazón, su alma, pero también con su mente. Este es un don de Dios, y necesitamos llevar su imagen en intelecto y creatividad, leer la Biblia y estar muy, muy bien fundamentados en ella. Y luego, a partir de ahí, puedes abordar todas estas otras visiones del mundo, incluido That was, el that was Islam. amazing. Eso fue increíble. Diría que el miedo no es la respuesta correcta. Una vez que entiendes el Corán, en realidad sentirás mucha empatía por los musulmanes. Como padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y creo que algo hermoso es que ya no necesitamos enviar tantos misioneros al extranjero. Los musulmanes están aquí ahora mismo y son muy devotos. Y cuando fui salvo, mi primera inclinación fue: déjame volver con mi familia, y luego mi familia puede volver con nuestros 75 primos hermanos en Pakistán. Y ese es el esfuerzo de multiplicación. Creo que tenemos que manejar el Islam aquí en Occidente, especialmente en nuestras ciudades principales. Y mucha gente dice: bueno, no puedo convertirme en apologista, no puedo aprender todo esto. Solo estamos aprendiendo las historias bíblicas, y estamos aprendiendo un paso más: cómo usamos las historias bíblicas para demostrar que otras historias bíblicas falsas están equivocadas. Así que si eres una madre en casa y piensas: bueno, no conozco a ningún musulmán y realmente no tengo tiempo para aprender todo esto, Shark, ¿qué hago? Yo diría: bueno, tu trabajo es ser maestro. No necesitas ser la evangelista en los escenarios. Necesitas enseñar a tus hijos a conocer las historias bíblicas. Diles: oigan, van a conocer a muchos musulmanes. En las escuelas quizás tuviste 1 o 2 chicos musulmanes cuando estabas aquí, pero yo tengo 150, ¿sabes? Y mis hijos probablemente tendrán 250, dependiendo de dónde viva. Así que nuestros hijos estarán en sistemas escolares donde la gente tratará de llevarlos al Islam. Eso es para lo que los musulmanes están discipulando a su gente. Dicen que van a ganar el juego a largo plazo. El plan musulmán es: vamos a ganar el juego a largo plazo. Solo hay un 1% de la población de EUU que es musulmana en este momento. Cuando sea un 5, 10, 15%, lo cual va a suceder, serán mucho más poderosos. Así que diría que disipulen a sus hijos, la formación bíblica es muy importante, y solo sepan lo suficiente sobre el Corán para que sus hijos les cierren la puerta al Islam. Eso de por sí ya es un comienzo tremendo, y se los pido desde el fondo de mi corazón. Eso ayudaría a todos los musulmanes y a todos los ex-musulmanes en todo el mundo si simplemente tuviéramos una generación con formación bíblica. Porque la misma razón por la que mucha gente no se convierte al Islam es que leen esto y piensan: esas historias están locas. Pero nuestra generación tiene tantas voces en sus oídos que no están escuchando eso mismo. Así que no olvides lo importante que es tu voz, especialmente para tus hijos. El Islam está luchando por los hijos que tenemos. Necesitamos equipar a nuestros hijos para defenderse. Gracias, thank you very much. Pastor, thank you so much, man. Thank you, Pastor. Creo que esto va a edificar a muchas personas. Y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos y por sintonizar nuestros diferentes canales. Ustedes saben que el podcast principal lo subimos a YouTube y después los trocitos del podcast los pasamos por TikTok y todas las otras plataformas. Este podcast lo hemos hecho español-inglés y vamos a poner ahí, pues vamos a ver cómo nos sale. La verdad es que el contenido es muy bueno. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y hasta el próximo podcast. Espero que este podcast haya sido de mucha bendición para ti, que hayas aprendido y que te ayude mucho en tu vida espiritual.